Hermanos, tengan todos muy buenos días. Ya próximamente vamos a estar acá nuevamente. Muy pendientes a las informaciones que se manden por WhatsApp, por las redes sociales, para que todos estemos bien conectados y sepamos cómo vamos a hacer ese reinicio. Pero mientras tanto vamos a cantar todos cuando yo tenga pruebas. Cuando yo tenga pruebas, Cuando yo tenga pruebas, no temeré. no temeré. Jesús guía mi vida y no temeré. Jesús guía mi vida y no temeré. Él guía mi vida y no temeré. Él guía mi vida y no temeré. Cuando yo llegue al cielo, Cuando yo llegue al cielo, me espera Dios. me espera Dios. Y en sus brazos fuertes Él me sostendrá. Y en sus brazos fuertes Él me sostendrá. Para siempre Él me sostendrá. Para siempre Él me sostendrá. Para siempre Él me sostendrá. Cerca de ti. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, No tengo a dónde ir. no tengo a dónde ir. Si despreciar mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde No ir, tengo a dónde ir. no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. No. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar.
Gálatas 20 nos dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Eso es lo que vamos a cantar y a declarar desde nuestros corazones. Prefiero a Cristo. Esa debe ser nuestra elección, preferir a Cristo y el reino de nuestro Padre Celestial. Vamos a cantar Prefiero a Cristo. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busco.
con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparen con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Muy buen día, mis amados hermanos. Nuevamente aquí nos podemos conectar y comunicar a través de este medio con mucho gozo y alegría en el Señor, sabiendo de su mucha misericordia, de su gran amor para con todos nosotros y la humanidad, mis amados hermanos y hermanas. Mucha gente hoy en día está hablando acerca de Dios. Es increíble. Lo hacen los religiosos, diferentes religiones que son muchísimas. Lo hacen los filósofos con sus disertaciones. Lo hacen los sectarios, es decir, las diferentes sectas, que también son muchísimas. Los científicos también lo hacen. Todo el mundo está hablando acerca de Dios. Entonces, ¿cómo saber qué es realidad y qué es mentira? Vamos a ver algo importantísimo, algo que es indubitable y que no puede ser alterado porque está escrito. Está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. Y es lo que le ocurrió al apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso. Algo en su vida que está ya registrado en los anales históricos y que no se puede cambiar y por lo tanto es algo estable, fijo. Y es algo real que ocurrió en la vida de este hombre. Y esto es muy interesante porque esto mismo que le ocurrió a Saulo de Tarso, a Pablo, nos ocurre a todos aquellos que pasamos de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de Dios, a todos los que nos hemos convertido a Cristo Jesús. Entonces, el tema de esta mañana es un tema que tiene por título ¿qué es una conversión? ¿Qué es una conversión? Se habla mucho de convertirnos al Señor, se convirtió, es una conversión. ¿Qué es una conversión? En el libro de los Hechos, capítulo 22, voy a leerles del versículo 1 hasta el 21. Dice la palabra de Dios, que es la Biblia, así: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo,
Al llegar cerca de Damasco, a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado por la mano de los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, esta mañana estamos aquí para compartir tu palabra, que es la verdad, Señor. Te rogamos y te suplicamos por tus muchas misericordias, Señor, que tú hagas la diferencia por medio de la exposición de tu palabra y la obra grandiosa, maravillosa y poderosa del Espíritu Santo, para que tengamos claridad, Señor, de qué es una conversión y cómo, Señor, a través de esta enseñanza tú te vas a glorificar y a hacer entender y comprender a muchas personas y reafirmar a muchos creyentes que esta es la verdad, Señor, que es tu obra en nuestras vidas, lo que realmente nos salva, nos cambia, y que es el verdadero camino, Señor. No es una religión, no es una secta, no es una filosofía, no son las obras, es una relación personal contigo, Padre, a través de tu Hijo. Señor, esto te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver 4 aspectos de qué es una conversión. Y lo primero que vamos a ver para entender qué es una conversión es cómo Pablo cuenta cómo era su vida antes de conocer a Cristo. En el versículo 1 al 5, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice, en Hechos 22, 1 al 5, dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a todos los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Aquí en esta porción de la Biblia, lo que estamos viendo es claramente cómo era la vida de Saulo de Tarso, antes de ser Pablo, Saulo de Tarso, antes de tener un encuentro personal con Cristo. ¿Qué era su vida? ¿Qué lo rodeaba? ¿Cómo vivía él? Hay otro pasaje muy interesante en la Biblia que nos ilustra y refuerza este pasaje.
y se encuentra en el libro de los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 4 al 6. En Filipenses 3, 4 al 6, dice así la palabra de Dios: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En este pasaje vemos cómo Pablo era un religioso consagrado, era un tradicionalista, es decir, estaba en la tradición de la religión judía, siendo un fariseo que perseguía a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero hay que entender que este Saulo de Tarso no era cualquiera, sino que era un perseguidor furibundo de la iglesia de Jesucristo, de los creyentes, de los cristianos. En Hechos 22, 19 al 20, dice lo siguiente: yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Increíble, porque Pablo no solamente perseguía, no solamente encarcelaba a los cristianos, sino que cuando los prendía, los azotaba. Pablo estaba presente cuando apedrearon a Esteban. Es más, las ropas de Esteban fueron puestas a los pies de Saulo, de Pablo. Porque Pablo en ese suceso permitía y estaba de acuerdo en apedrear, es decir, en matar a Esteban. Hay otro pasaje en el mismo libro de los Hechos, pero en el capítulo 8, versículo 1 al 3, nos dice algo muy importante. Y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llegaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres sin distinción y los entregaba en la cárcel. Entonces Pablo, antes Saulo de Tarso, permitía y estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, ya lo dijimos, y además arrasaba, tumbaba, acababa, destruía a la iglesia, pues perseguía a los creyentes casa por casa. Imagínense esto, para arrastrarlos literalmente y llevarlos y colocarlos en la cárcel. Ese era Saulo de Tarso. Increíble. Ahora leamos Hechos capítulo 9, 1 al 2, porque vea lo que dice allí, hablando de este tema, para acabar de redondear la idea de qué era la vida de Saulo, todo lo que hemos visto. Dice Hechos 9, 1 y 2, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, refiriéndose al camino de Jesucristo con C mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Qué interesante, porque aquí vemos cómo Saulo, Pablo, tenía dos problemas muy serios en su vida. Y el primero es cuando vemos aquí en esta parte de Hechos 9, 1 al 2, que nos dice que vino al sumo sacerdote. ¿Por qué? Es decir, que Saulo, confiaba en el hombre y no en Dios, porque él fue al sumo sacerdote. Y además, el segundo gran problema que vemos es que dice que le pidió cartas. Esas cartas en esa época tenían poder. Es decir, Pablo confiaba en el poder humano, en el poder del hombre, pero no en el poder de Dios.
Y esto con nosotros, cualquier semejanza, no es coincidencia. Así eran nuestras vidas. Muchos éramos religiosos, muchos pensamos que hacíamos las cosas bien según lo que nos parecía a nosotros. Muchos confiamos era en los sacerdotes, o puede que haya gente aunque confiara en ungidos espirituales, no sé en quién, y confiamos era en el poder, en la capacidad de los hombres, pero no en el poder de Dios. Ahora, ¿qué pasó en este segundo aspecto? Y es como, para entender que es una conversión, cómo Pablo cuenta cómo se dio cuenta de que necesitaba a Cristo. ¿Cómo se dio cuenta de que necesitaba a Cristo? Ve el versículo 6 al 9, de Hechos 22, 6 al 9. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ahora, qué interesante, porque al mediodía, ¿cómo así que usted con la plena, el sol en lo máximo, y fuera de eso hay una luz que aparece y lo enceguece? Ahora, qué tremendo, ¿no? Es un encuentro de Pablo con el Señor, pero lo primero que tenemos que entender es que Pablo no conocía al Señor Jesucristo. Y la palabra lo dice claramente, porque cuando el Señor le habla a Pablo, ¿qué le contesta? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y ahí es cuando sigue la escritura diciendo: y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahora, qué tremendo, porque Pablo pensaba que estaba haciendo bien un servicio a Dios al perseguir a los creyentes, al encarcelar a los creyentes, al azotar a los creyentes, al asolar la iglesia de Jesucristo. Él pensaba que estaba haciendo algo bien. Pero vemos claramente que Saulo de Tarso, Pablo, estaba yendo en contra del Señor Jesucristo. Porque cuando él perseguía, asolaba y agarraba de casa en casa y los arrastraba y los encarcelaba a los cristianos, se lo estaba haciendo al Señor mismo, porque él le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahora, qué interesante, porque en este pasaje lo primero que el Señor Jesucristo hace es que se le presenta a Pablo, a Saulo, porque Saulo no lo conocía. Y además le deja muy en claro a Saulo que cuando él le hacía algo a los cristianos, se lo estaba haciendo al Señor mismo. Ahora, ¿por qué es esto así? Muy interesante. Recuerda, hay un pasaje en 1 Corintios 12, 27. 1 Corintios 12, 27, que dice: vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Hermanos, nosotros los cristianos, los creyentes, somos el cuerpo de Cristo. Somos miembros de Cristo, miembros de su cuerpo. Y lo que es con nosotros, entonces realmente es con nuestro Señor. Ahora, qué tremendo, porque este Saulo de Tarso, a pesar de ser tan religioso, ya leímos, hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo, circuncidado el 8º día, instruido a los pies de Gamaliel, todas estas cosas, a pesar de tener una tradición religiosa, pero realmente no conocía al Dios vivo y verdadero. No tenía una relación personal con Cristo, no tenía una relación personal con Dios.
Pero saben, es interesante porque Saulo, una vez que llegó a entender este tema y luego establecer una relación personal con Cristo, él da testimonio de lo equivocado que estaba. Porque cuando leemos en Primera de Timoteo 1, 12 y 13, vea lo que dice. Primera de Timoteo 1, 12 y 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Qué tremendo, o sea, él lo hizo en ignorancia e incredulidad. Recordemos que él pensaba que estaba haciendo un trabajo por Dios. Eso le había enseñado su religión, su tradición, pero estaba totalmente equivocado porque estaba contra el Señor. Pero Pablo dice que él era un blasfemo, es decir, que sin quererlo, pero sí lo estaba haciendo. Él tenía palabras, expresiones injuriosas, insultantes contra Dios. Dice que él también era un perseguidor, es decir, perseguía, arrasaba, encarcelaba a los creyentes. Pero también dice que era un injuriador, porque él lo estaba ofendiendo gravemente con sus palabras y con sus hechos a Dios. Por tal razón, era un gran pecador. Por eso era que Pablo necesitaba al Señor Jesucristo en su vida. A pesar de ser muy religioso, de estar en la tradición, de ser hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo, circuncidado al 8º día. Nosotros también, cuando muchas veces decimos somos católico, apostólico y romano, y bautizado cuando todavía no se me ha sanado el ombligo. ¿Eso qué tiene que ver? Estamos equivocados en una religión, porque simplemente nos estamos matriculando como otro más en una religión, pero no es algo genuino, no es algo real, no es algo verdadero. Cuán equivocados estábamos siendo pecadores cuando nos damos cuenta que somos unos pecadores, que no podemos dejar de pecar, que la carne nos domina, que las pasiones, la concupiscencia, y no hacemos sino ofender al Señor, ser injuriadores contra el Señor. Muchas veces perseguimos a los otros, a verdaderos cristianos, muchas veces blasfemamos contra nuestro Dios. Ahora, lo tercero es cómo Pablo cuenta, entendiendo que es una conversión, Pablo cuenta cómo fue que recibió a Cristo como su Señor y Salvador personal. En el versículo 10 al 13, vea lo que dice. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, imagínense, la gloria de la luz, vio la gloria de Dios, una luz más fuerte, 7 veces más fuerte que la luz. Llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Ahora, cuando Pablo entiende todo lo que venimos diciendo, cuando entiende que es un gran pecador, que va en contra de Dios, de su voluntad, cuando se da cuenta que no tenía una relación personal con el Señor, que solo tenía una religión más, una tradición, ¿qué pasó con Pablo? Hubo un arrepentimiento, reconoció que estaba pecando contra el Señor, que estaba ofendiendo al Señor. Y
vemos esto a través de un cambio impresionante en el lenguaje, en la forma de expresarse de Pablo. ¿Por qué? Porque ya hemos leído primero antes que le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Recuerda? Y aquí en esta porción, en este pasaje, le dice, ¿qué haré, Señor? ¡Wow! ¡Wow! O sea, Pablo entendió que para lo que él era correcto, que su propia opinión, su propia prudencia, realmente estaba cometiendo un grave error, estaba gravemente equivocado, estaba pecando contra Dios, a pesar de creerse muy religioso, a pesar de creer que estaba obrando correctamente, a pesar de que él lo hacía sincero, ¿sí? Lo hacía sinceramente, pero estaba sinceramente equivocado. Y ahora pasa de no conocer al Señor, porque le había dicho, ¿quién eres, Señor? ¿Quién es usted? A decirle, ¿qué haré, Señor? Pasa a someterse totalmente a la voluntad del Señor. Es decir, Pablo pasó de ser muy religioso a estar haciendo lo que a él le parecía correcto según su opinión, su prudencia, a hacer ahora lo que el Señor le mandó. Eso es una conversión. Reconocer mi pecado contra Dios, que he pecado gravemente, grandemente, lo he ofendido. Luego, arrepentirme para con Dios. Y luego, confiar en Cristo de tal manera que estoy dispuesto a someter mi vida a hacer la voluntad de Dios desde ese día en adelante. Pero mis hermanos, eso de hacer la voluntad de Dios desde ese día en adelante tiene que ver con mis talentos, que pongo al servicio del Señor mis talentos. Tiene que ver con mi tiempo, dedico gran parte de mi tiempo al servicio del Señor. Tiene que ver con mi tesoro, soy fiel con el Señor en darle lo que es de Él. Con mi testimonio, uso mi boca, mis pies para ir a llevar el mensaje de la salvación. Y es interesante, hablando de esta conversión, cómo aquí aparece en escena un varón llamado Ananías, quien es discípulo de Cristo, un discípulo de Cristo, alguien que ya se ha convertido y ha sido enseñado en el camino por el Jesucristo. Y tenemos que leer un poco para entender la actitud de Ananías, ¿sí? Para entender este caso de Ananías, porque nosotros leímos donde decía que uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio, a todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Es muy simple pasar así por encima y no reconocer y entender el papel de Ananías y la fe de Ananías y el sometimiento de Ananías, precisamente aquí en el mismo punto donde se habla del gran cambio de Saulo. Porque aquí en Ananías vemos el mismo ejemplo de sometimiento al Señor. ¿Por qué? Mire lo que dice en Hechos 9, 10 al 18. Hechos 9, 10 al 18. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, a usted, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Oiga pues, entonces, Ananías respondió, ese Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes, recuerdan las cartas,
para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Es eso verdad o mentiras? ¡Verdad! O sea, Ananías dice: Señor, me estás mandando a algo complicado, me estás mandando a la boca del lobo. Pero vea, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vea el sometimiento de Ananías al Señor. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Qué tremendo. Aquí estamos viendo el caso de otro discípulo de Cristo llamado Ananías, que estaba totalmente sometido al Señor y era completamente obediente al Señor. Y el Señor lo manda a Ananías para que vaya a donde Pablo, para que recobre la vista, porque Pablo estaba orando sin cesar al Señor para que lo sanara de la vista, para que le diera visión. Y vemos cómo Ananías sabía que Saulo de Tarso, había hecho muchísimos males a sus otros hermanos, a otros discípulos de Cristo, a otros creyentes. Pero entonces el Señor Jesucristo le da una palabra y Ananías se somete a ella y obedece, porque el Señor Jesucristo le aclara a Ananías diciéndole que ahora Pablo es uno de ellos, que ha pasado algo maravilloso en la vida de Pablo, que ha habido una conversión, y que ahora Pablo es un instrumento escogido por él para llevar su nombre a los gentiles, a los reyes y a los judíos. Y que no se preocupe, que Pablo ya es de él y que él lo va a perfeccionar. Le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías va a donde Pablo, le impone las manos. Entonces le caen de los ojos de Saulo como escamas y es lleno del Espíritu Santo, y además es bautizado, porque el bautismo es después de la salvación. Es un paso de obediencia, mostrar lo que ya pasó en el interior. Y en este punto es importante aclarar lo siguiente: Saulo no conocía antes al Señor Jesucristo, es decir, Saulo no tenía una relación con el Señor, era solamente una religión judía, y no tenía esa relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y lo primero que pasa es que Saulo se da cuenta de que él, a pesar de ser tan religioso, a pesar de creer que está haciendo lo correcto, estaba muy, pero muy equivocado, porque no conocía a Jesucristo, no tenía una relación personal por medio de Jesucristo con el único Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos. Y ya dijimos que Pablo reconoce su pecado, se lo confiesa a Dios. Pablo se arrepiente para con Dios, y estamos viendo también ahora que Pablo coloca su confianza en el Señor Jesucristo. Cristo le perdona todos sus pecados, y ahora pasa Saulo de ser un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, de ser un gran pecador, a ser un instrumento escogido por el Señor para llevar su nombre a los gentiles, a los reyes y a los judíos. Eso es una conversión.
Eso ha pasado en tu vida. ¿Ese cambio hubo en tu vida o no? Si tú me dices que viniste acá, oíste un mensaje muy lindo y te dio ganas de llorar y lloraste como cocodrilo y que ya por eso es salvo, no. Eso no es salvación. Eso no es salvación. Si no ha pasado lo mismo que pasó en la vida de Pablo, no hay salvación. Pero aún más, porque aquí Pablo termina todo esto con broche de oro. Con broche de oro. Porque Pablo cuenta, por último, cómo Cristo hizo su vida, ahora su vida llena de propósito. Porque vea el versículo 14 al 21 lo que dice. Y le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detiene? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque la palabra de Dios en esta porción nos muestra cómo la vida de Pablo, de Saulo, ahora Pablo, cambió para siempre y radicalmente. Lo primero es que ahora Pablo conocía la voluntad de Dios. Antes solo conocía una religión, una tradición. No, ahora conoce la voluntad de Dios. Podía ver por fe a Cristo y además entendía las Escrituras. Antes no. Lo segundo es que ahora Pablo era un testigo del Señor Jesucristo a todos los hombres, porque Pablo se había convertido al Señor, sus pecados habían sido lavados por la palabra de Dios con la sangre de Jesucristo y había sido sellado, santificado con el Espíritu Santo de Dios. Y además Pablo ya había sido bautizado, pero como digo, el bautismo es el resultado de la conversión y es un paso de obediencia y es una manifestación, un testimonio público de lo que ya pasó en el corazón. Ese bautismo por inmersión, que es un cuadro del Evangelio. Hemos muerto a la carne, sido sepultados, nacemos de nuevo para andar una vida nueva conforme a las Escrituras. Y lo tercero es que ahora Pablo es un discípulo de Cristo, pero más allá, es un ministro de Cristo. Es un apóstol enviado con el mensaje de las buenas nuevas al mundo, un apóstol del Señor Jesucristo. Por eso Pablo decía: para mí ahora el vivir es Cristo y el morir ganancia. Hay un pasaje muy hermoso que es Juan 15:16. Es un pasaje que encierra esto que acabo de decir y lo ilustra muy bien. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y miren, se cumple con la vida de Saulo, ¿no es cierto? Saulo no eligió al Señor, Saulo era contra el Señor, pero el Señor lo eligió, se le presentó y lo iluminó para que reconociera su pecado, se arrepintiera y confiara en Él, y transformó la vida de Saulo. Y ahora lo puso como un ministro, como un apóstol, como un enviado, para que fuera y predicar la buena nueva, ganara mucho fruto, y ese fruto permaneciera a través del discipulado, la enseñanza, el caminar con ellos, formar a otros líderes. Así pasó con nosotros, piénsalo. Un día el Señor igualmente nos llamó, pudimos llegar a entender que éramos pecadores, que estábamos condenados eternamente,
nos arrepentimos para con Dios y colocamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, y el Señor nos transformó. Hubo una conversión en nuestras vidas, y el Señor nos colocó en esta iglesia, nos discipuló, nos hizo entender que ahora estamos para servirlo a Él y a los demás, que estamos para que llevemos mucho fruto, y ese fruto que permanezca. Y por eso tenemos la gran comisión, nuestra misión como iglesia, donde el Señor se acercó. No me elegiste, sino que yo os elegí. ¿Sí? Por eso dice, y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ella es discípulo a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso mismo nosotros lo hemos entendido, así como Saulo, como Pablo, y por eso tenemos esta visión, que es como estamos o debemos llevar esto a cabo, que es ser una iglesia bíblica local sólida, en la cual cada creyente se conforme al convertirse, crecer, madurar, se conforme a la imagen de Jesucristo, para que trabajando en equipo nos movilicemos a ministrar ¿qué? La palabra de Dios a Medellín, Antioquia, Colombia y al mundo. Ahora, déjame decirte algo esta mañana. A ti que has venido escuchando estos mensajes, o tal vez lo oyes por primera vez, o ya lo has oído, pero nunca ha pasado lo que pasó en la vida de Saulo, en ti. Déjame decirte que una religión, una secta, una filosofía, tu opinión, o simplemente decir que asistes a esta iglesia, ninguna cosa te salva. Yo te pregunto si tú conoces a Dios personalmente por medio de Jesucristo. ¿Ha ocurrido una conversión en tu vida? Recuerda, para eso tienes que haberte arrepentido de tu pecado. Tienes que haber con tu corazón reconocido que tú le has fallado a Dios, que has quebrantado sus mandamientos, que tu vida iba en contra de Él, de lo que Él espera de ti. Y tú le pediste perdón por esos pecados, te arrepentiste, se los confesaste, y después entendiste que Cristo vino a salvarte y murió por ti en la cruz. Pusiste toda tu confianza en el Señor Jesucristo y le estiraste la mano para que te salvara, y Él te salvó. Eso ocurrió en tu vida. Esa es la verdadera salvación, eso es la conversión. El resto es cháchara. En cuanto a nosotros, hermanos, te pregunto, ¿cuál es nuestro testimonio? ¿Se parece al del apóstol Pablo o no? ¿Podemos decir que ahora conocemos la voluntad de Dios? ¿La entendemos? ¿Entendemos las Escrituras? ¿Creemos las Escrituras? ¿Obedecemos las Escrituras? ¿Le estás obedeciendo las Escrituras al Señor? ¿Lo estás honrando como tienes que honrarlo? ¿Lo estás sirviendo como tienes que servirlo? ¿Estamos llevando a cabo el ministerio de la reconciliación? ¿Estamos usando la palabra de la reconciliación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Preguntémonos, ¿somos realmente discípulos de Jesucristo o no? ¿O simplemente somos cristianitos salvos ahí que asistimos de vez en cuando a la iglesia, o oímos un mensaje de vez en cuando, o ponemos alabanzas y usamos pulseritas de Cristo tratando de tapar nuestra falta de entrega? ¿Es Dios el número uno en tu vida? Sí. Los domingos a las 8:30, ¿estás escuchando la prédica? ¿O estás haciendo deporte, jogging? ¿Te estás asoleando en la piscinilla? ¿O estás oyendo el mensaje? A las 10:30, 8:30. De lo que Dios te da, las primicias son para tu Señor. ¿Le estás dando al Señor lo que es de Él? En tu tiempo, en servicio, en testimonio, ¿estás siendo luz en medio de este mundo de tinieblas? ¿Estás llevando la palabra de reconciliación a los demás o no lo estás haciendo? ¿Es Dios el número uno en tu vida?
Si no, no me hables de conversión, porque hay falsas conversiones también. Falsos creyentes, falsos hermanos, pero también hay verdaderos y genuinos hermanos y hermanas. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, gracias por tu palabra es la verdad. Que esta palabra corre y sea glorificada, Señor, y cumple el propósito por el cual tú la enviaste. Solamente tú, a través de la obra maravillosa de tu Espíritu Santo y por la escritura expuesta, puedes hacer la obra en todos y cada uno de nosotros, Señor. Danos entendimiento, danos convicción, danos corrección y sobre todo humildad para aceptar esa corrección, Señor, y hacerla en cada una de nuestras vidas, a cada uno de nosotros, porque todos necesitamos de ti. Te damos gracias, Padre. También te pedimos por aquellos que realmente no tienen una relación personal contigo a través de tu Hijo, Señor, para que tú hagas la obra en ellos. Padre, todo esto orando, pidiendo, rogando y agradeciéndote en el maravilloso y poderoso nombre de tu Hijo, quien es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Al que me ciñe de poder, nuestro Señor Jesucristo. Vamos, hermanos. Que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, y cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, y cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, y cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor.